Hace 99 millones de años, mucho antes de que un asteroide borrara a los dinosaurios de la faz de la Tierra, el Mesozoico ya era un lugar donde la vida no pedía permiso para ser brutal. No era un paraíso de criaturas lentas y torpes. Era una cadena alimentaria construida sobre una sola ley. O eras el depredador o eras la presa. No había términos medios. No había excepciones. Y en ese mundo donde cada criatura era ya una obra maestra de la violencia evolutiva, algo caminaba y nadaba que hacía parecer pequeño a todo lo demás. Antes de que existiera el T-Rex, antes de que ese depredador que ya conoces caminara sobre la Tierra, hubo algo más grande, algo que la ciencia tardó más de un siglo en entender. Y cuando por fin lo entendió, lo que descubrió rompió todas las reglas que creíamos conocer sobre los dinosaurios. Su nombre es Spinosaurus aegyptiacus. Y si crees que el T-Rex era el rey de la prehistoria, lo que estás a punto de descubrir va a cambiar esa idea para siempre. Quédate hasta el final, porque la historia de este animal no es solo la historia de un depredador. Es la historia de un descubrimiento destruido por una guerra, de un misterio que estuvo enterrado durante décadas y de un científico que encontró en el desierto de Marruecos la pieza que lo cambiaba todo. Si este tipo de historias te enciende algo por dentro, suscríbete ahora mismo. Cada semana traemos exactamente esto. Para entender al Spinosaurus, primero necesitas entender el problema que tuvo la ciencia con él. En 1912, un paleontólogo alemán llamado Ernst Stromer excavó en el desierto egipcio y encontró algo que no encajaba con nada que hubiera visto antes. Huesos con espinas neurales de proporciones absurdas, un cráneo largo y estrecho, completamente distinto a la cabeza masiva y ancha del T-Rex. Dientes cónicos, casi rectos, que no parecían diseñados para triturar hueso, sino para sujetar algo que se escurre. Stromer pasó años estudiando esos restos. Los catalogó, los describió, los exhibió en el Museo de Paleontología de Múnich, y en 1915 publicó su descripción oficial de una criatura que llamó Spinosaurus, el lagarto con espinas. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. Stromer escribió carta tras carta pidiendo que trasladaran sus fósiles a un lugar seguro. Nadie le hizo caso. En 1944, los bombardeos aliados sobre Múnich destruyeron el museo. Los únicos restos físicos del Spinosaurus que existían en el mundo desaparecieron esa noche convertidos en polvo y escombros. Durante décadas, el Spinosaurus fue un fantasma científico. Un animal que existía solo en dibujos y en notas escritas a mano por un paleontólogo alemán que murió sin ver reconocido lo que había encontrado. Eso es lo que la guerra le hace a la ciencia. No solo destruye vidas, destruye el conocimiento que tardó millones de años en formarse. Pero la historia no terminó ahí, porque la evolución no deja una sola copia de sus experimentos. En 2014, el paleontólogo Nizar Ibrahim, explorador de National Geographic, se encontró en el mercado de fósiles de Marruecos con algo que no debería haber estado allí. Un hueso con una morfología que reconoció de inmediato. Rastreó su origen hasta la formación Kem-Kem en el Sáhara marroquí, y lo que comenzó como una pista terminó siendo uno de los descubrimientos paleontológicos más importantes del siglo. Lo que Ibrahim y su equipo sacaron de esa roca no era un fragmento, era suficiente para reconstruir lo que el tiempo y la guerra habían borrado. Y lo que la reconstrucción reveló dejó a la comunidad científica sin palabras. El Spinosaurus medía entre 15 y 18 metros de longitud. 3 metros más que el T-Rex. Era el carnívoro más largo que había pisado este planeta. Pero su longitud no era lo más extraordinario, era para qué estaba diseñado ese cuerpo. Porque el Spinosaurus no era un depredador terrestre, era el primer dinosaurio nadador que la ciencia ha identificado jamás. Piensa en lo que eso significa un momento. Durante más de 100 años, los paleontólogos asumieron que los grandes depredadores del Cretácico operaban en tierra. Que el dominio estaba claramente dividido, los dinosaurios en la superficie, los reptiles marinos en el agua. Esa frontera parecía absoluta. El Spinosaurus la cruzó. Sus patas traseras eran notablemente cortas para un animal de su tamaño, lo que en tierra lo hacía más lento e ineficiente que el T-Rex. Pero sus huesos eran más densos, más macizos, lo que le daba flotabilidad negativa. Podía hundirse y moverse bajo el agua con un control que ningún otro dinosaurio conocido poseía. Y esa cola.
En abril de 2020, Ibrahim publicó en la revista Nature el descubrimiento de más de 30 vértebras que formaban una cola casi completa. Lo que revelaron esas vértebras cambió para siempre la imagen del animal. La cola del Spinosaurus era larga, flexible, aplanada lateralmente, como la de un cocodrilo gigante. Los modelos biomecánicos confirmaron que era el doble de eficiente para propulsarse en el agua que la cola de cualquier otro terópodo conocido. Este animal no pescaba desde la orilla. Nadaba, cazaba bajo el agua, se movía en un mundo que ningún depredador de su tamaño había habitado antes. Su hocico largo con dientes cónicos era perfecto para atrapar peces gigantes como el Onchopristis, un pez sierra prehistórico que podía superar los 3 metros. Y en el mundo en que vivió, esa especialización no era una limitación, era una ventaja absoluta. Porque el territorio del Spinosaurus era un sistema fluvial de proporciones que hoy no tienen equivalente en la Tierra. Lo que hoy es el norte de África era hace 95 millones de años una red de ríos, lagunas y estuarios subtropicales con una productividad biológica extraordinaria. Agua por todas partes, presas en abundancia, y ningún competidor de su tamaño que operara en ese mismo espacio. Pero aquí viene lo que más me perturba cuando lo pienso de verdad. No estamos hablando de un animal que fue más grande que el T-Rex. Estamos hablando de un animal que fue algo completamente diferente. El T-Rex era el perfeccionamiento de una idea, el depredador terrestre máximo, la fuerza de impacto concentrada en una mordida devastadora. El Spinosaurus era otra idea completamente distinta, un depredador que dominaba la frontera entre dos mundos, que operaba donde ningún otro de su escala podía seguirlo, que no competía por el mismo espacio porque había inventado un espacio propio. La evolución no produce un solo tipo de solución, produce todas las soluciones posibles simultáneamente y deja que el tiempo decida cuáles sobreviven. El Spinosaurus sobrevivió durante millones de años en uno de los ecosistemas más hostiles y productivos que este planeta ha generado, y cuando desapareció, no dejó descendientes directos. No dejó un linaje que continuara su experimento acuático. Se fue con todos sus secretos y solo nos dejó piedra. Piedra que destruyeron las bombas de 1944. Piedra que un paleontólogo encontró décadas después en un mercado marroquí. Piedra que todavía hoy los científicos siguen interpretando. Lo que no sabemos del Spinosaurus es todavía más grande que lo que sabemos. No sabemos exactamente cómo se reproducía ni cómo cuidaba a sus crías. No sabemos si tenía algún tipo de comportamiento social. No sabemos qué tan lejos se aventuraba en mar abierto o si permanecía en aguas continentales. Lo que sí sabemos es esto: existió un animal en este planeta que era más largo que el T-Rex, que nadaba donde el T-Rex no podía seguirlo, que llevaba en su espalda una estructura de espinas cuya función todavía debatimos y que la ciencia estuvo a punto de perder para siempre por culpa de una guerra. Eso, para mí, cambia la forma de ver cada fósil en cada museo. No estamos mirando un animal, estamos mirando lo que sobrevivió al tiempo, a la destrucción y al olvido. Cuéntame en los comentarios, ¿cambió esto tu idea de cuál fue el depredador más extraordinario de la prehistoria? Yo tengo mi respuesta, pero quiero saber la tuya primero.